Muchísimas gracias, Emilio. Vamos a intentar hablar con moderación, sin pasarnos. Y yo, para que veáis que voy a ser serio, tengo aquí unas postas y al que no se porte bien le voy a disparar. Espero que tengamos un seguro de responsabilidad civil, porque si no, alguien se va a tener que... Bueno, si alguno... Bueno, Teresa lo tiene fácil porque tiene gafas, pero los demás no tenéis gafas, así que tened mucho cuidado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Voy a empezar con Teresa, que está a mi izquierda y además creo que es la única que es de Segovia. Ella estuvo trabajando fuera, volvió aquí a su tierra, que es donde a uno le suele gustar estar. Es la directora CEO, redactora jefe y muchas cosas más del Adelantado de Segovia, y a mí me gustaría saber sobre todo qué retos y desafíos y oportunidades se presentan en un periódico que ha sido tradicional de toda la vida y que ahora está, imagino, en plena efervescencia digital. Bueno, el Adelantado de Segovia, sí, pues se puede definir perfectamente como un periódico de toda la vida, un periódico fundado en 1880, tiene 140 años y continúa ejerciendo su labor. Pero es un periódico en papel, es un periódico también, evidentemente, con una web y redes y esas cosas, pero es un periódico en papel. Es un periódico que está en la misma situación que yo creo que la prensa internacional. Creo que vivimos desde hace más o menos 20 años, que hace 15 años que el New York Times predijo la muerte del papel. Vivimos en un tiempo, desde hace 20 años, es un tiempo con una característica muy clara. Es un tiempo de transición. Vivimos en este momento de transición donde el mercado antiguo y los periódicos antiguos no han muerto y todavía no siguen funcionando y todavía no han nacido un nuevo mercado y unos nuevos periódicos. Eso lo convierte nuestro tiempo en un momento histórico, un momento único, un momento de transición, ¿no? Y estos momentos son muy interesantes, ¿no? Porque lo convierten en una especie de lejano oeste, ¿no? Por conquistar. ¿Y cómo se conquista, no? Se conquista con audacia, con valentía y con oficio. Y con ganas. Y con ganas. Efectivamente. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Juanjo Santacana. ¿Se ha llevado el coche a la grúa o no? No, no se le ha llevado el coche. Pero estaba a punto. Bueno, Juanjo Santacana también se ha tenido que reinventar después de muchos años en El Economista. Salió de allí y ahora está de coordinador del sector de motos en 65 y más. Desde ahí, ¿cómo se ve el periodismo, Juanjo? ¿Y qué es lo que hacéis? Pues mira, lo que hacemos principalmente es hacer un periodismo a la antigua usanza con los medios modernos. Ahí estamos una serie de personas... Acércate un poquito más el micrófono, por favor. Ahí estamos una serie de personas ya de una cierta edad que empezamos, pues está Fernando Ónega, Carlos Herrera, Ramón Sánchez Ocaña, y intentas hacer lo que hacías en aquel entonces, poner en valor lo que es el periodismo. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, porque es una web que lleva 2 años, ya tiene 4 millones de visitas y lo más importante para nosotros no son las visitas, sino el tiempo que pasa la gente leyendo una noticia. Porque es lo que da valor. Ahora mismo tenemos muchas web que sí, te pueden dar millones y millones de usuarios, pero esos millones de usuarios a veces nada más que clican, ven un titular y se van. Aquí no utilizamos tanto posicionamiento SEO, porque el valor es la información en sí, y es empezar a hacer el periodismo que se hacía hace unos cuantos años. Yo creo que tenemos que poner en valor lo que se hacía. Una de las cosas que decía ella que me ha parecido muy importante es que el papel no va a desaparecer, pero el papel hemos perdido una perspectiva, la perspectiva de lo que era el papel de siempre, que es ese periodismo de proximidad. A la gente le gusta leer lo que pasa en su entorno. Ahora casi todos los medios
dedican más parte a internacional o a política que las dos secciones que eran las principales en cualquier medio, local y sucesos, que es lo que más se lee. Entonces, todo eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido por querer llegar a otros puntos. Y ahora mismo, si tú ves los datos de verdad de prensa en papel, resulta que los únicos que se venden son los periódicos locales. Los nacionales cada día van más abajo. Entonces, yo creo que tendremos que no reinventarnos, sino volver a hacer lo que hacíamos antes. Pero efectivamente, con lo que dices, el oficio del periodismo hay que desligarlo del soporte. Efectivamente. Nosotros estamos intentando desligar ese, sobre todo en cuanto a que esos posicionamientos SEOs, que son una noticia inflada, o sea, un titular inflado, que te metes en la noticia, no tiene nada que ver, lo único que hace es alejar a la gente, sobre todo joven, de una lectura interesante. Nada más que les interesa el titular, aunque después, dentro del texto, contradigas el titular. Ya, pero la publicidad, esto no funciona. A ver, ahora, pero la publicidad es la publicidad. En cualquier caso, Ángel de la Rúa es el presidente de Decisión Media Internacional. Ángel, estáis comprando postes de radio por todos lados, ¿no? Bueno, esto intentamos. Bueno, si tenéis algún poste para vender, lo traéis para acá, que ahora mismo por lo menos que esté a buen precio, eso sí, por favor. Bueno, eso ya yo ahí no entro. Eso está la cosa muy mal. Bueno, efectivamente, yo creo que... Bueno, muy mal no estará cuando estás comprando muchos. Bueno, porque tenemos buenos... Es buen negociante. Y bueno, efectivamente. Tenemos un gran equipo. Yo creo que en la comunicación, efectivamente, yo estoy de acuerdo que con los dos participantes anteriores, yo creo que el soporte no es efectivamente lo que debe marcar la información y la calidad de la misma información, ¿no? Es el contenido de la misma. Yo creo que el contenido de la información, y ahora que hablando de comunicación y emprendimiento, tiene que estar muy focalizada en dos ejes, ¿no? Uno es, lógicamente, el vehículo de transmisión, quién lo transmite y cómo se transmite, y el mensaje que se transmite, pero también el mensaje receptor, porque la comunicación es bidireccional, ¿no? Es qué respuesta obtenemos con la comunicación que hacemos. Y esa respuesta en el caso del emprendimiento tiene que ser muy escuchada y muy oída, ¿no? Porque yo creo que cuando se emprende un negocio como el que nosotros hemos emprendido con el grupo de comunicación Decisión Media, que llevamos 2 años trabajando y estamos hoy afortunadamente acompañados por socios internacionales, yo creo que al final esto consiste un poco en apostar por todos los formatos que existen y sobre todo por escuchar al receptor de nuestra información, ¿no? Que es el que nos va a marcar un poco qué quiere escuchar, cómo lo quiere hacer y en qué formato lo quiere hacer, ¿no? Yo creo que la comunicación consiste en eso, en adaptarnos al mercado que hay y sobre todo intentar que la comunicación y la calidad de la misma, de la información que se transmite, sea buena para que no se pierda lo que realmente hace el periodismo y la labor del periodista, ¿no? Fernando Martínez es el director, fundador, presidente, no sé cómo llamarlo, de la revista alimentaria del grupo EIPASA. La información en alimentación, ganadería, agricultura y demás es un poco diferente y compleja. ¿Sabemos llegar realmente al público y decirle, por ejemplo, de los productos españoles, de los productos segovianos, de los productos castellano-manchegos, castellano-leoneses, la calidad real que tienen y sabemos llegar a ellos y ellos lo saben captar o no? Muchas gracias, Juanma. Te corrijo, no soy el fundador, porque la revista lleva más de 50, casi 60 años. Yo te echaba 80, por eso decía. Ya, por eso, como sé que me quieres mucho, yo sé que... No, pero digo por tu larga y amplia experiencia. Eso sí. Ten cuidado que te pego un postazo, que estoy aquí Sí, preparado. sí. Bien, vamos a ver. Yo creo que estamos hablando un poco de comunicación y saber llegar. Si yo os digo ahora mismo, o leéis, ¿no? Leéis, por ejemplo, que la carne produce cáncer, a que rápidamente vamos a ir a hacer un clic y a ver qué está pasando. Vale, y lo que hablabas un poco de esos titulares, ¿no? Y cuando luego realmente miras el interior de la noticia, es totalmente falso, ¿no? Lo que se está contando. Eso me lo encontré yo hace como 4 o 5 años en un titular de un periódico a la tirada nacional que era la apertura del día. ¿Vale? La apertura del día. ¿Qué ocurre? Que hay medios de comunicación, como somos a lo mejor nosotros, ¿no? Que somos más pequeños. Nosotros hablamos de lo que es alimentación y salud, que es de lo que sabemos hace muchísimos años.
e intentamos llegar, ¿no? E intentamos llegar a ese consumidor, a ese público, para que realmente ponga en valor lo que estamos contando. Estamos contando historias, o queremos contar historias, ¿no? De esos productos que el sector agroalimentario, en este caso, trabaja y lo trabaja muy bien, a nivel nacional, a nivel de Castilla y León y a nivel de Segovia, ¿vale? Entonces, lo que queremos contar son esas historias para que la gente realmente lo conozca. Que realmente detrás de un producto hay personas, y detrás de esas personas hay muchas familias a las que realmente tenemos que llegar a conocer, y no solamente por llegar a un lineal y coger un producto y llevárnoslo. Precisamente de eso, que se llama Ciberanzuelo engañoso, de eso hablo en mi libro, Nace Visible, que podéis adquirir si queréis en Amazon, que está ya a la venta, o sea que ahí lo tenéis. En cualquier caso, hay que vender, siempre hay que vender, o sea que no hay que cortarse, que no pasa absolutamente nada. Ahí se están partiendo de risa los chicos porque saben que soy un cachondo mental. Soy el único porque los demás son musosos, ¿a que sí? Venga, están diciendo todos que sí, claro que sí, por supuesto que sí. Hay que tener un poquito de alegría. Vamos con Mario Caira, que es fundador y CEO de Mario Caira Comunicación. No te pases de hablar, que tengo aquí esto, porque vosotros sois muy dados a hablar mucho. Dime, ¿cómo nos comunicamos a la hora de hablar? ¿Sabemos expresarnos adecuadamente? Y también ante los medios de comunicación, porque nos ponen un micrófono y parece que es que nos han puesto ahí un caramelo y no dejamos de chupar. Y a veces es mejor hablar 10 segundos y decir lo que queremos decir, en vez de estar 3 horas soltando cosas que no se entiende nadie, que a los 3 segundos ya se han desconectado y no se enteran de lo que decimos. Gracias por la presentación, Juanma. Un lujo tenerte de presentador. Para que aquellos que no saben, Me ha costado 10.000 euros que me dejen sentarme aquí, ¿eh? Hace un par de años, en plena pandemia, lo entrevisté a Juanma en mi programa Emprendedores. Y me tuvo que cortar y me echaron. No, la verdad que fue uno de los más vistos en nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Y el título de esta mesa es Emprendimiento, Periodismo y Emprendimiento, la importancia de comunicar. Y como no pertenezco a ningún multimedio, a ninguna empresa periodística, sino soy autónomo en esto, me parece que lo que dice Juanma es muy importante. ¿Cómo comunica el emprendedor? Todos somos nuestros propios comunicadores, por eso la importancia de seguir a los maestros, a los referentes, tener los consejos para comunicar bien nuestro producto, nuestro proyecto, en los medios más grandes y en las redes sociales también, porque es otro lugar donde tenemos que gestionar nuestra comunicación. Nos cuesta, nos da miedo, a veces porque no lo sabemos, pero hay mucha información y muchas técnicas para comunicar bien. Algunas de los ya consagrados, de hecho el programa de Juanma, ustedes lo conocen, Emprende TV, es un clásico, Emprende, ¿no? Y yo tengo un ciclo de redes que se llama Emprendedores, donde también Emilio fue entrevistado y de ahí mi vinculación con el mundo emprendedor. La pasión que tiene el emprendedor y el oficio que tenemos los periodistas me parece que se pueden mezclar, amalgamar en pos de un mejor resultado. Por eso me parece muy bueno el título de esta mesa, Periodismo y Emprendimiento, la importancia de comunicar con responsabilidad, con asertividad y con el foco puesto en que el emprendimiento es el objetivo que tienen que tener y que pueden hacerlo. Hay que formarse, hay que aprender, hay que practicar y hay que animarse. Con solo esos consejos creo que va a andar bien. Bueno, pues no ha sido muy largo. Vamos a... Sigo, ¿eh? No, que tú puedes tirarte 2 horas hablando y aquí quiero no... eso con que me tires el gomazo. No, tengo aquí la goma, tengo aquí las postas, tengo varias para recarga, o sea, seguimos. tengo de plomo y también de las que se saltan los chalecos antibala, o sea que aquí estamos absolutamente preparados. Vamos con el adelantado de Segovia, que al fin y al cabo son nuestros anfitriones, porque estamos en su ciudad, y me gustaría saber eso, la importancia de la prensa local y regional, porque yo en el libro, en Nace Visible, como os he comentado, cuento mucho la importancia de regionalizar la información, porque la gente se empeña, Emilio se ríe, pero es que hay que vender, que está todo vendido, pero bueno, de hecho conseguimos, mañana lo voy a contar, doy una charla y os voy a contar cómo conseguimos ser los más vendidos en Amazon en 5 categorías en 12 horas, a las 12 horas de empezar una campaña. Lo voy a contar mañana. ¿Eres pero mejor bueno. que Shakira y Piqué? No, es distinto. Lo conseguí porque tuve ayuda de mucha gente, que esto no se consigue solo. Uy, se me ha pegado tu acento. Cachis, se los Muy mueve. bien. Bueno, eso será mañana, pero entonces, la importancia de regionalizar y localizar la información, porque claro, si el adelantado de Segovia se pone a contar que en Madrid hay un bache, pues la gente se me ha pegado el acento, me cago en la leche. Que hay un bache en Madrid, pues los de Segovia van a decir que qué narices está publicando el adelantado de Segovia. Entonces, tendrá que publicar que hay un bache en Segovia.
De eso se trata. Y entonces hay que regionalizar la información, dar información de Segovia, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Murcia y en cada sitio la suya. ¿Cómo gestionáis vosotros todo eso? Porque, claro, dar información nacional, yo no sé hasta qué punto interesa darla en el adelantado de Segovia, si es que interesa, porque también habrá que dar algo, porque si no, la otra opción es comprar 2 periódicos, que eso ya me parece mucho. Hombre, evidentemente... A ti no te voy a utilizarla para ti, Lo agradezco, estás liberada. La información, o sea, yo creo que el lujo de la prensa pequeña, de la prensa cercana, yo trabajo para 150.000 habitantes, con un periódico en papel, ¿me interesa llegar a 3 millones de lectores? Pues no lo sé, a lo mejor no. ¿Por qué? Porque la información cercana, lo que hace es que impregna la totalidad del periódico de realidad, de cercanía, de veracidad. Eso es oficio periodístico. Entonces, tú tienes un periódico pequeño con una información donde si señalas las fiestas o el presupuesto que han aprobado en Begas de Matute y también estás hablando de la guerra de Ucrania y de las últimas conquistas, estás poniendo en valor el trabajo del alcalde de Begas de Matute, que es un alcalde, dentro de un contexto provincial, regional, nacional e internacional. Es decir, la labor preciosa de la prensa local es informar de la información más cercana, la información que más te interesa, lo cual ya es un lujo. Porque, claro, el problema es que ¿qué quiere leer el lector? Pues resulta que los lectores de Segovia quieren leer noticias del adelantado, ¿no? De Segovia. Claro. Eso ya es un mercado tal. Pero luego, además, tú les seleccionas de toda la información y les das un solo producto donde lo tienen todo, porque desde luego al segoviano le interesa lo que ocurre en Segovia, pero al segoviano también le interesa la política nacional, ¿no? Claro, porque además luego también hay que tener en cuenta, imagino, lógicamente la publicidad, que vivir de la publicidad en parte, o en todo. O sí, casi todo, claro. Sí, lógicamente, sí, el anunciante... Prácticamente. Claro, prácticamente. El anunciante tiene que decidirá, yo no sé cómo va, porque yo ahí en eso no entro, pero tendrá que decir, pues yo quiero anunciarme cuando salgan las cosas de Segovia, porque es que estoy anunciando el cochinillo de Segovia o lo que sea, no lo sé. Bueno, pero es que el grueso de nuestra información es Segovia. Por eso, también tienes unas perlas escogidas, porque el segoviano vive en un mundo donde ocurren muchas cosas que les interesan. Es una labor de selección. Digamos que todo tiene que ver con el oficio de periodismo y quiero desligarlo del soporte. Bien. Pero está claro que el soporte papel tiene unas condicionantes, exige un oficio que te da un gimnasio donde al final el producto que sacas es más fiable. No digo que no se pueda hacer en soporte online, pero tienes que heredar esas características del oficio periodístico para trasladarlo al online, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que escribes queda, porque tienes que contar los caracteres para poner un titular, porque tienes que elegir un titular grande, 2 noticias, 2 huecos destacados, unos que pones de titular portada. Esa labor de selección es que ya estás entregando, es fundamental en el periodismo, porque, claro, las redes, pues ponerte a lanzar, ¿cómo se llama esto? Noticias, tweets, no sé qué, con cualquier cosa que no tiene interés. ¿Qué hace el editor, el director de un periódico local? Seleccionar y dártelo todo con una portadita donde dices, aquí lo que más le interesa a usted, segoviano. Y yo sé que a usted le interesa tanto el polígono industrial, que hablábamos antes, de Bernuy de Porreros, como los nuevos tanques que han comprado desde Alemania que llevan a Ucrania, porque le va a afectar. Yo te voy a contar una cosa. Nosotros imprimimos papel en Revista Alimentaria. Es verdad que cuando yo llegué tuvimos que bajar la tirada en papel porque era muy costoso y además últimamente nos ha subido casi un 65% y hemos mantenido los precios. Pero es curioso cuando, por ejemplo, tenemos lectores de Sudamérica que nos piden el soporte en papel. Y tenemos lectores en Japón que nos piden el soporte en papel. ¿Pero en castellano o en japonés? En castellano. Ah, bueno. Nosotros escribimos en castellano. Y es curioso cuando muchas veces le decimos, oye, tenemos revista digital, lo podéis descargar en un PDF si queréis. Y nos dicen, no, queremos que nos mandéis la revista en papel. ¿No? O sea, por eso digo que tiene su mercado porque
lo quiere, lo pide. Perdona, esto quiero hacer un apunte. Yo antes estaba en un periódico económico que se imprime en papel con una web muy potente. Acércate un poquito más. Una de las cosas que sí había y por qué se imprimía, siendo una web muy potente, por qué se imprimía ese periódico, era por una razón muy sencilla. Los 35 del IBEX, el press clipping que reciben no es de web, es de periódico en papel, sobre todo los económicos. Y el valor que le dan a la información que sale en papel no se la dan a ninguna web. Es que no les interesa lo que salga en la web. Y yo creo que ahí es una base, sobre todo en lo que estamos hablando, para llegar al emprendimiento, a ese emprendimiento. Todo lo que sale en una televisión o sale en un periódico papel tiene mucho más valor que todo lo demás que se haga. Tenemos un problema que ha entrado, como digo yo, una tercera pata, que son los Instagramers, las redes sociales. Y yo ya lo dije el otro día en otra conferencia, las redes sociales no son un medio de comunicación, valen para enseñar la patita, pero tú ahí no puedes nunca llegar con una potencia de describir cuál es tu proyecto, cómo quieres hacerlo, dónde quieres llegar. Solamente lo puedes hacer en medios pues como programas de televisión, radio, etcétera, etcétera. No, una pregunta. Entonces, ¿tú ves que de alguna manera, si el papel convive desde hace 20 años, en este momento que estamos de transición, y a lo mejor están pensando lo mismo en América que en España, que hacemos, que el papel se acaba convirtiendo o se está convirtiendo en un producto más exclusivo, más Elitista. selectivo, más elitista, donde, bueno, pues digamos que tiene que estar en las mesas que tiene que estar, o que cualquier persona que necesita estar informada en nuestra sociedad va a recurrir a un periódico ese formato? Yo creo que el papel no morirá nunca. Yo recuerdo, he pasado bastantes épocas, quizás sea uno de los mayores de aquí de la mesa, sobre todo profesionalmente, y recuerdo cuando empieza la televisión a dar un poquito y tal, vamos, eso se iba a comer la radio, etcétera, etcétera. No. O sea, siempre ha habido avances dentro de lo que era la propia información. Lo que pasa es que ahora se ha perdido el respeto a la información. O sea, yo recuerdo cuando era muy joven, íbamos a una información de sucesos o de local, llegabas allí, estaba la radio y la radio te chutaba la noticia. Era la inmediatez. Después llegaba el periodista de prensa escrita y ya se daba la vuelta, veía lo que había, contaba un poquito. Y todavía daba tiempo para que, si esa noticia tuviese recorrido, llegase el semanario o el mensual y ya hiciese una noticia más en profundidad. Yo creo que ahora mismo, con las redes sociales y con las web, estamos confundiendo todo. O sea, no tenemos base a la hora de dar una información. La noticia la queremos convertir casi en un semanario. Y no da tiempo, es que no es real. Efectivamente. Nos queda un minuto para una pregunta para Ángel de la Rúa. Yo tengo una duda. Vosotros tenéis muchos postes también. ¿Qué hacéis? ¿Convenéis la información local con la nacional? ¿Es todo nacional? ¿Cómo lo hacéis todo esto? Lo digo pensando en el ejemplo del adelantado. Nosotros somos un grupo de comunicación nacional, bueno, nacional e internacional, porque nosotros tenemos delegaciones en Argentina y posiblemente en República Dominicana. Combinamos la información internacional con la información nacional, con, lógicamente, desconexiones locales, que es lo que te da esa cercanía y ese acercamiento a la realidad local, ¿no? Yo creo que, como bien se comentaba, tiene que haber espacio para todo tipo de información y, sobre todo, que no se pierda el contacto con la realidad más inmediata, que es la local, ¿no? Pero también es importante que no solo miremos el tema nacional, que está muy bien y hay que hablar del tema nacional, sino también, y sobre todo en temas de emprendimiento, la labor internacional. Yo creo que Decisión Radio, por ejemplo, afortunadamente, pues vamos a contar con Emilio y espacios para el emprendimiento, con un espacio semanal radiofónico de 1 hora para que puedan presentarse proyectos de innovación, de emprendimiento, startup, porque nosotros apostamos desde nuestra emisora y desde nuestro grupo de comunicación por ese emprendimiento y por esa labor del valor que tiene la comunicación para desarrollar los proyectos empresariales y de startup. Yo creo que la comunicación es fundamental, y más en empresas que no están consolidadas, en empresas que quieren hacer, porque sin esa visibilidad no pueden atraer ni inversión ni talento y, sobre todo, que su producto, servicio o tecnología sea visible para el resto del mundo, ¿no? En la labor de los medios de comunicación
ahí tenemos que estar y nosotros como grupo de comunicación apostamos mucho por ello y es una de las enseñas de la casa, ¿no? Fomentar ese espíritu empresarial y de emprendimiento. Pues muchísimas gracias, Ángel de la Rúa, también a Mario Caira, a Fernando ¿Me permite Martínez. solo un segundo? Un segundo, uno. porque tengo la apuesta preparada. Solamente eso, porque si no Emilio tampoco me lo va a perdonar. Una herramienta para los emprendedores, el podcast. Difundir a través de podcast. Hoy está muy de moda, lo decían así. La radio es podcast reversionado. Entonces, amen la comunicación, el podcast es una herramienta, se los doy como un consejo y empiecen a hurgar en ese sentido. No van a depender tampoco de las grandes multinacionales, es una forma de que los emprendedores puedan difundir lo que hacen. Podcast, pónganlo en su mira, yo pasé los 50, pero estoy volviendo a esa pasión por la radio. Pues muchísimas gracias. También a Juanjo Santacana, que no se le ha llevado el coche a la grúa. Por supuesto, a Teresa Herranz por acogernos en su ciudad, preciosa, excelente el cochinillo de ayer, también el que me voy a comer hoy. Y no he tenido que usar la posta, así que se la voy a lanzar a Emilio Corchado. Uy, le he dado bueno, no he dado a Emilio, pero bueno, muchísimas gracias a todos, estamos en tiempo, como nos habíamos comprometido. Nos vamos a hacer una foto de familia que le gustan mucho a Emilio. Las postas me las guardo para mañana, para mi intervención, por si tengo que disparar a alguien. ¿Podemos comprar tu libro? Podéis comprar mi libro en Amazon, Accesible, ya lo he dicho antes, no voy a insistir tampoco que no hay que ser muy pesado, pero bueno, si algún periodista ahí por aquí me quiere hacer una entrevista, por supuesto, estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta, o a alguien que sea influencer también, o lo que sea, cualquier cosa. Muchísimas gracias, voy a por la foto.